Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos como siempre a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es analista político, Joel Horta. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Endrina. Siempre un gusto estar conversando contigo y con toda tu audiencia. Interesantes temas que revisar. El hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acudiera al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar un amparo para el referéndum revocatorio. La ponencia de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en La Haya, en torno al tema del Esequibo, hace que este sea el tema protagonista de estos días para todos los venezolanos. ¿Cuáles pudieran ser las lecturas de estos dos eventos? Fíjate, a lo mejor ya tú estabas todavía muy chiquitita o no habías nacido, pero en los 80 hubo una canción muy famosa que decía: el Esequibo es tuyo, es mío, es nuestro, es tierra venezolana. Estamos convencidos que eso nos tiene que unir como venezolanos. De modo que el referéndum del 3 de diciembre tiene que marcar una pauta en la historia de Venezuela, porque tenemos una deuda histórica con el país, desde el propio laudo arbitral del año 1899 hasta que llegamos al 1966. Lo que está haciendo el gobierno no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Por eso yo critico mucho el que nuestro actual liderazgo, nuestra actual dirigencia, no dirija, no lidere y diga, por ejemplo, el libre albedrío, que los venezolanos hagan lo que quieran. No, los venezolanos tenemos que escuchar de nuestro liderazgo y de nuestra dirigencia no lo que queremos oír, sino lo que debemos oír. Por eso es muy importante lo que está sucediendo en La Haya, lo que va a suceder en los próximos meses en Venezuela completa, porque, Endrina, los venezolanos tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender nuestra patria. Y esto no puede seguir siendo una incógnita o que la gente haga lo que quiera hacer. No, debemos hacer lo que debemos hacer. Cualquier manipulación que pueda pensar hacer el gobierno va a ser aplastada por la población venezolana. Yo estoy convencido que tú, todas las personas que estamos en este estudio y todos los que nos escuchan, sabemos que por encima de cualquier interés está el interés de Venezuela. Y no nos vamos a dejar arrebatar un kilómetro más, 1.559.000 kilómetros nos han arrebatado nuestro mapa. Y no podemos permitir un kilómetro más. Hay verdades históricas y hay verdades políticas, y el detonante de toda esta controversia está en la explotación y en la exploración de los recursos minerales de una zona que está en disputa y de la incursión en aguas que son de Venezuela. Quiero que nos hable acerca de esto. Es inaceptable lo que ha hecho el gobierno de Guyana, otorgando concesiones petroleras y gasíferas a empresas internacionales, porque claramente lo expresa el Tratado de Ginebra. Pero lo más grave es que no solo otorgaron concesiones en la zona en reclamación, sino que lo hicieron en nuestro territorio, porque nuestro frente atlántico, que está frente al delta del Orinoco,
no está en disputa y es incuestionable. Como es incuestionable que el Esequibo era parte de lo que constituía el territorio venezolano cuando éramos Capitanía General de Venezuela. Por tanto, esa zona en reclamación es un arrebato de el Imperio Británico a finales del siglo XIX. Pero en pleno siglo XXI es absolutamente incompetente. Son írritos, son nulos todas las concesiones que puede hacer el presidente de Guyana. Eso es una afrenta al gobierno venezolano. Y yo considero, sin ser belicista, porque todo lo contrario, yo soy un hombre de paz, pero la Armada venezolana tiene que tener presencia en toda esa zona y no permitir ninguna incursión de empresas en el tema gasífero y petrolero. Endrina, allí, en ese lugar, hay mucho más petróleo y gas que en todo el Zulia y que en todo Monagas. Yo debo recordarle al pueblo venezolano que el presidente Lucinchi en su momento, cuando incursiona un barco en el Golfo de Venezuela, al que Colombia llamaba el Golfo de Coquibacoa, inmediatamente mandó una fragata misilística. Y se acabó con el cuento del Caldas. Desde ese momento no ha existido otra incursión en nuestro Golfo de Venezuela. Y lo mismo tiene que suceder en la zona del Esequibo. Horta, de manera concreta, este amparo del TCJ que fue interpuesto por el presidente de la Asamblea Nacional hace que sea posible el desarrollo del referéndum revocatorio previsto para el 3 de diciembre, independientemente de las deliberaciones que se hagan en entes internacionales o todos los argumentos que expuso Guyana ante la Corte Interamericana de Justicia. Es que debe ser así, Endrina. Venezuela es un país soberano. Entonces, nuestra justicia nos las damos nosotros mismos, porque ese cuento de permitir la intervención de otras naciones en nuestros asuntos. En estos días conversaba yo sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación es lo que nos permite existir como nación. Entonces, lo que se está haciendo ante el TCJ, lo que se está haciendo con el propio referéndum consultivo, cuando la gente dice es que la soberanía no se consulta, se ejerce. Es verdad, nosotros debemos ejercer nuestra soberanía, pero tenemos la posibilidad de consultarnos como venezolanos sobre el tema territorial y sobre cualquier asunto. Mira, la gente que tanto habla de los países del primer mundo, en los Países Bajos, por ejemplo, los primeros ministros no toman una decisión con su parlamento que no sea consultado a la población. Y eso deberíamos nosotros hacer. El tema de la prolongación de las sanciones de la Unión Europea por 6 meses, ¿piensa usted que afecta el acuerdo de Barbados? Yo pienso que son fanfarronerías, tanto de la Unión Europea como del propio o de algunos voceros del gobierno estadounidense. No van a permitir que se pueda explotar mucho más petróleo del que estamos nosotros en este momento explotando. Hay una crisis energética mundial, Endrina. El tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, el tema que ahora ocurre en el Medio Oriente,
hace que el petróleo venezolano sea mucho más valioso y sea necesarísimo que podamos llegar a por lo menos 1,5 millones de barriles, y han dicho las empresas estadounidenses que pudiéramos estar en 14 meses en 2 millones de barriles. Hablando de las elecciones presidenciales, el presidente de la República aseguraba que en 2024, con o sin sanciones, ellas van. ¿Está preparada la oposición venezolana? ¿Cuál es el escenario? Bueno, si la oposición venezolana no entiende que la base electoral del oficialismo está entre 3,5 millones y 4 millones de votos, como han dicho todos los números, y la oposición va fracturada, bueno, va a permitir que el presidente Maduro, después de el presidente Gómez, sea el gobernante en ejercicio con mayor tiempo, porque no logramos entender que por encima de los egos y por encima de las pretensiones personales de los dirigentes de la oposición tiene que estar Venezuela. La invitación, y es un llamado que hago permanentemente, es a que reflexionemos sobre lo importante de la alternancia del poder en democracia. Si no hay alternabilidad, si no hay cambios en el gobierno, el Estado se convierte en un tema de mucho cuidado. ¿Qué opinión tiene acerca de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Venezuela? Hay una relación muy íntima entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. El presidente Petro es amigo del presidente Maduro, como lo es el presidente Lula. Y creo que es muy importante la visita, la presencia y la convivencia de estas tres naciones para que podamos cumplir con lo que se acordó en Barbados, que ha debido acordarse en Venezuela, para que podamos nosotros tener una elección en el 2024 que nos permita cambiar para bien. La unidad dentro de la oposición, ¿cree usted que es posible? Brevemente, se nos agotó el tiempo. Endrina, es muy triste que por separados las oposiciones conversen con el gobierno y no conversen entre ellas. Tenemos que hacer lo que hizo la concertación chilena, sentarnos para poder lograr el cambio. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Joel Horta, analista político. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Endrina. Un gusto. Gracias a ustedes también. Los dejamos de inmediato con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Entrevista Matutina